Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo en el cual podemos mediante esta transmisión aprender más de usted, oh Dios, y aprender más de su santa y poderosa palabra. Asimismo, Señor, le pedimos que esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y desde ya resistimos a todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Gracias le damos, Señor, y le pedimos que nos ayude a poder aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Gracias le damos por su eterno poder, amor, bondad e infinita misericordia. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Alerta, los tres enemigos del cristiano, basados en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Y es que a modo de introducción podemos observar que la palabra de Dios nos da una clara advertencia en cuanto a nuestra vida cristiana y sobre los tres grandes enemigos, los cuales vendrían a ser una gran amenaza para la integridad espiritual de todo verdadero cristiano. Del mismo modo, veremos que estos tres grandes enemigos buscarán la forma de destruirnos y así de esta manera impedir que vivamos una vida en victoria. Entonces, a continuación veamos el primer gran enemigo de todo cristiano y es el mundo. Tal como podemos notar, todo este sistema mundano y anticristiano, tales como la fama, el poder, las riquezas, la moda, las costumbres y tradiciones, son los que lamentablemente atraen a una gran cantidad de cristianos a seguirlo y amarlo e incluso más que a Dios. Y es que desde la caída de Adán y Eva, el mundo entero ha estado bajo el control del maligno. Es por esta razón que vemos a todo este sistema mundano promoviendo toda clase de pasatiempos, modas, costumbres, riquezas, fama y poder, ofreciéndola a quien él quiere, especialmente a los cristianos para atraerlos y atraparlos del camino verdadero y de esta manera esclavizarlos. Ahora, podemos ver que Satanás también le ofreció esto a nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 10. Nos dice la palabra del Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De igual manera, podemos ver que la palabra de Dios nos advierte que amar al mundo más que a Dios es convertirnos en enemigos de Dios. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas acerca de todo esto en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tal como podemos observar, el adulterio espiritual es sinónimo de ser un enemigo de Dios, y esto es debido a que el creyente, por andar por malos caminos, le había dado la espalda a Dios. Por tanto, podemos ver que toda esta condición es muy peligrosa, puesto que hace que el creyente se oponga a Dios y a sus propósitos para con él. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que la amistad con el mundo es la razón por la que nadie puede recibir lo que pide a Dios, ya que esta amistad con el mundo se opone completamente a Dios. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas respecto a todo esto en 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Nos dice la palabra del Señor:
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como podemos notar, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que aunque estemos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, puesto que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y por ende nuestra patria, nuestra ciudadanía se encuentra en el reino de los cielos. Aquí en la tierra solo somos embajadores de Dios. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la razón por la cual la vida de un verdadero cristiano es una vida completamente distinta e incluso contraria a la del mundo. Asimismo, podemos notar que la forma de vivir de un verdadero cristiano no tiene nada que ver con el mundo, y esto es por la vida de nuestro Señor Jesucristo manifestada en el verdadero creyente por el poder del Espíritu de Dios. Por tanto, podemos decir que el vivir una vida mundana es completamente contraria a la misma razón de ser de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que, como seres humanos, podemos de alguna manera lograr fama, pero ser humildes. Podemos lograr tener una fortuna, sin embargo, nunca debemos ser codiciosos, avaros y mezquinos. Todo lo contrario, debemos ser generosos. Por consiguiente, como verdaderos cristianos, debemos vivir y andar como cristianos e hijos de Dios que somos. Debemos ser diferente a las personas del mundo, puesto que debemos apartarnos del mundo, y esto significa morir para el mundo, mas no amistarnos con él. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33. Nos dice la palabra del Señor: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal como podemos observar, para obtener la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y vencer al mundo, debemos mantenernos firmes en Él. De ahí el mandato que nos dio en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por consiguiente, como verdaderos cristianos, podemos llevar una vida victoriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que permanezcamos en Él. Asimismo, podremos ver que muchas veces las dificultades serán grandes, mas sin embargo, tenemos el mandato de confiar siempre en el Señor. Ahora, a continuación veamos el segundo gran enemigo de todo cristiano, y este es el diablo. Tal como podemos ver, el diablo, Satanás, es considerado enemigo de Dios y por ende enemigo nuestro. Esta es la razón por la cual él busca y buscará siempre nuestro mal, y es por ello que tratará a cualquier costo de destruir nuestras vidas. Todo esto junto a los demonios, que son la tercera parte de los ángeles caídos y organizados como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por tanto, aquí podremos identificar que siempre detrás de cada batalla se encuentra Satanás y sus huestes demoníacas, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Asimismo, podemos ver que la palabra de Dios nos advierte que debemos resistirle y nunca dar lugar al diablo, abriendo puertas en nuestras vidas.
Veamos con atención lo que nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27. Nos dice la palabra del Señor: ni deis lugar al diablo. Del mismo modo, vemos también que se nos instruye a cómo hacerle frente y salir victoriosos. Y eso lo leeremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7. Nos dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tal como podemos observar, jamás podremos vencer al diablo con nuestras propias fuerzas, y aunque éste sea un enemigo ya derrotado por nuestro Señor Jesucristo, sus estrategias y maquinaciones pueden terminar por destruir a los cristianos tibios o débiles en la fe. Asimismo, el creyente es guardado por el poder de Dios en fidelidad a Él. Esta es la razón por la cual una de las armas que Dios da al cristiano para la victoria en la lucha espiritual para resistir al maligno es la oración. Leamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Satanás anda alrededor de cada cristiano, buscando la manera de destruirlo. Es por ello que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y es que, como verdaderos cristianos, es nuestra responsabilidad tomar la armadura de Dios para salir victoriosos de todas las acechanzas del diablo. Las Sagradas Escrituras son muy claras al respecto en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11. Nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A continuación, veamos por medio de las Escrituras Sagradas algunos versículos que nos habla acerca de este tema. En Romanos capítulo 13, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en 1 Juan capítulo 4 versículo 4 nos dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como podemos ver, la razón de la derrota del mundo es muy clara. Asimismo, tengamos presente que el que está en el creyente es el Espíritu de Dios y el que está en el mundo es Satanás. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 31. Nos dice la palabra del Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, a continuación, veamos el tercer y último gran evento de todo cristiano, y este es la carne. Tal como podemos ver, nuestra naturaleza carnal se encuentra controlada por el pecado original. Asimismo, veremos a continuación dos puntos muy importantes. Primero, las concupiscencias y segundo, los pecados de la carne. Entonces, primeramente, veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas acerca de las concupiscencias, y eso lo veremos en el libro de Santiago capítulo 1, versículos del 14 al 15. Nos dice la palabra del Señor: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es que, como verdaderos cristianos, podemos soportar la tentación del pecado si le pedimos a Dios fortaleza y decidimos actuar en obediencia a su palabra. Del mismo modo, podremos ver que las Escrituras Sagradas son muy claras en cuanto a los pecados de la carne, y eso lo veremos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Nos dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal como podemos observar, la palabra de Dios nos demuestra que el pecado en el ser humano comienza y se manifiesta de afuera hacia adentro. Por consiguiente, esto es a través de los ojos, los oídos, pasando por la mente y procesándose en las concupiscencias, los cuales son los deseos y pasiones del hombre para derribar el seguro de la puerta de nuestra voluntad y así anidarse en el corazón del hombre. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15. Nos dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Del mismo modo, también la palabra de Dios nos habla que la salvación comienza desde adentro hacia afuera. Asimismo, la carne se puede vencer sometiéndola y sujetándola con la ayuda del Espíritu Santo. Por consiguiente, debemos tener presente que la carne no se espiritualiza ni con el paso del tiempo, ni aún viviendo una vida consagrada a Dios. Y esto es porque por naturaleza la carne lleva consigo el pecado original. El espíritu del hombre jamás podría adaptarse a la carne, pues la intención de nuestro espíritu es anhelar a Dios, mientras que de la carne, con sus deseos y pasiones, es amar al mundo, amar al pecado y hacer lo malo. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 25. Nos dice la palabra del Señor: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, como conclusión, debemos tener presente como verdaderos cristianos que en la vida cristiana existe una lucha constante del espíritu contra la carne, y si no alimentamos y cuidamos a nuestro espíritu, terminaremos en la carne. Y es por ello que el plan perfecto de Dios es que vivamos guiados en todo momento conforme al Espíritu Santo, y de esta manera seremos vencedores contra la ley del pecado. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el amor y la gracia de Dios nos acompañen en cada instante de nuestras vidas, fortaleciéndonos en medio de la adversidad, y tal como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, nos dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Asimismo, le pedimos, oh Dios, que nos ayude a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo.
Asimismo, le pedimos, oh Dios, que nos ayude para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, amado Padre Celestial. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.